Señor. Y por lo tanto, se puede alcanzar simplemente por el conocimiento. Y todo esto lo estoy diciendo para poder llegar aquí a Hechos 17, para que entendamos cómo Pablo presentó el Evangelio en sus tiempos, basado en todas estas cosas que estoy compartiendo con ustedes, porque él tuvo que confrontarse con el agnosticismo y el gnosticismo de sus tiempos, al relativismo de su tiempo, tuvo que confrontarse, y es allí donde yo quiero que tú y yo vayamos en esta noche. Así que vamos a ir al capítulo 17 y vamos a ver versículos 16 al 20. Hechos 17, versos 16 al 20. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y vean esto, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Fíjense, en el mundo hoy está haciendo la pregunta: ¿qué quiere decir esto? Y están buscando fuente de información en todos estos lugares. Pablo estaba predicando de Jesús y estaba predicando del Evangelio, estaba predicando de la resurrección, que era algo central para él. Estaba este grupo de los epicúreos. Los epicúreos simplemente evitaban el dolor y buscaban el placer. Se destacaban en eso, no querían saber nada con el dolor, estaban muy interesados con lo que es el placer. Y tenemos a este grupo de los estoicos que creían que podían tener dominio sobre sí mismos. Yo puedo gobernarme. El poder de la mente. Si yo enfoco mis pensamientos, yo puedo enfocarme bien, puedo lograr todo lo que yo quiera. Podían, en cierta manera, ellos estaban enseñando que podían dominar sobre las desgracias y las dificultades. ¿Se pueden imaginar estos dos grupos? Estaban curiosos. El verso 19 y 20, fíjense, tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. En esta ciudad de Atenas, distribuida en todos lados, había alrededor de 30,000 ídolos, estatuas. 30,000. Y Pablo, mis hermanos, llega a este lugar, lo llevan al Areópago, que era la corte suprema de los días, donde traían todos casos de criminales, lo traían también allí para empezar a filosofar, es decir, querían escuchar cosas nuevas, estaban siempre interesados. Atenas era el centro de la filosofía, de la literatura, de la ciencia, del arte. Ustedes querían ver algo glorioso, era ir a Atenas, a donde estaba Pablo. Pero allí Pablo dice que estaba enardecido su espíritu porque vio a una ciudad con todos los adelantos, con filosofías, con ciencia. El arte era una cosa impresionante. Y entonces llega Pablo, como en nuestros días, llega allí para comunicar del Evangelio de Cristo Jesús ante personas. Yo no sé cuántos de ustedes han leído un poco de la filosofía griega, pero les quiero compartir algunos de los grandes filósofos que ha tenido Grecia. Sófocles dijo esto, y quiero leerles directamente lo que dicen, ¿ok? Sabiduría es la parte suprema de la felicidad. Fíjense en lo que está diciendo este hombre. Sabiduría es la parte suprema de la felicidad. Tener mucho conocimiento. Tenemos a Platón, que otro filósofo bien grande dijo esto: el comportamiento humano
fluye de tres fuentes importantes: deseo, emoción y conocimiento. Fíjense, la alegría es tener conocimiento, tener sabiduría. Encontramos a Platón que está diciendo deseo, emoción y conocimiento. Aristóteles, que algunos de ustedes ya lo habrán escuchado, él dijo esto: las raíces de la educación son amargas, pero sus frutos son dulces. Ahora, ustedes dirán, bueno, gente inteligente, como podrán ver, la sabiduría que estaban ellos proclamando cuando empezaron a escuchar de la cruz, empezaron a decir, ustedes están locos. Estaban tratando de escuchar todas estas nuevas cosas, pero cuando llegó el momento de escuchar en cuanto a la cruz, fíjense, empezaron a decir, esto es locura, están locos. Todos tienen lo que es su cosmovisión o lo que es el punto de vista del mundo, y el mundo está buscando respuestas a 4 cosas importantes que yo quiero compartir contigo en esta noche. Que solamente la Biblia puede declarar lo que necesita, las 4 respuestas o preguntas más importantes que el ser humano tiene. La número 1 es el origen, de dónde venimos. Número 2, el sentido. ¿Hay sentido para esta vida? ¿Hay algún significado? En cuanto a mi existencia. Lo tercero tiene que ver con la moralidad. Y cuarto, tiene que ver con la esperanza que traiga, si hay algún destino, además de todo esto que estamos viviendo, si hay algo más después de la muerte. Así que, fíjense, el origen. Vemos lo que es el sentido. ¿Hay un sentido a esta vida? ¿Tiene algún significado? ¿Hay alguna respuesta? La moralidad. ¿Qué podemos decir en cuanto a la moralidad? Y cuarto, ¿cuál es la esperanza que podamos llegar a tener en esta vida? Ahora, ¿cómo vino a ser la vida? ¿Cómo vino a ser la vida? Fíjense en que los científicos, es algo interesante de notar lo que ellos escriben. Y sin embargo, a pesar de que ellos están escribiendo esto, cuando se les menciona lo que es la creación por medio de Dios, lo desechan enseguida. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque hay algo que ellos mismos, los científicos, dicen esto: nada no puede producir algo. De la nada no puede salir algo. Y eso es lógico. De la nada no se puede producir algo. La ciencia no puede explicar nuestra propia existencia. No puede dar respuesta a nuestro origen. Hechos 17, versículos 24 y 25, fíjense en Pablo cómo presenta el Evangelio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo está diciendo, ustedes quieren saber a cuánto al origen, aquí lo tienen. Este Dios que creó todo lo que hay en existencia, incluyéndonos a nosotros. La misma ciencia declara esto, que la materia no puede tener existencia por sí misma. Fíjate, la materia no puede tener existencia por sí misma. Ahora, hay algunos que yo he escuchado que dicen la materia está ahí porque sí. Porque sí. Oh, es algo lógico lo que me está diciendo. Porque sí, no. Pues nos quieren llevar a pensar que cualquier propósito para nosotros es por chance, es por casualidad, y entonces nos están diciendo a nosotros, no necesitas pensarlo porque esto ha sido todo producto de casualidad. Entonces la mente, con estos tipos de pensamientos, nos guía hacia la sabiduría según el mundo para llenar información como por ejemplo, yo he estado estudiando algunos libros en cuanto a cómo creyeron ellos que vino la vida a existir. Yo digo, estos son gente que están
dándole estudios a nuestros niños en las escuelas y están diciendo que meteoros gigantes cayeron en la Tierra, produjeron gases, se murieron todo lo que había en existencia. Fíjense en ustedes, meteoros que cayeron en la Tierra, destruyeron a todos los dinosaurios, todo lo que había en existencia, y entonces millones, encima de esto, millones y millones de años atrás. Pero la pregunta es, ¿de dónde vinieron los cometas y de dónde vinieron los meteoros? ¿Cómo vinieron a ser? ¿Y cuáles son las evidencias de esto? Porque si un meteoros cayeron aquí sobre la Tierra y destruyó todo, entonces el asunto está, millones de años atrás, si mató todo, entonces ¿cómo salimos nosotros? Bueno, entonces dicen que estos meteoros, cuando cayeron en el agua, tenían organismos, bacterias, que empezaron a hacerse como un pescadito, y el pescadito después vino a ser como un simio, y después del simio vino a ser el humano. Oh, wow, eso sí me convenció a mí. Que una gelatina cayó en el agua y se hizo pez, y del pez le crecieron patas, entonces salió a la tierra y se convirtió en un simio, y el simio se convirtió en un hombre. Oh, wow, estoy alegre. ¿De dónde provine yo? Es una explicación buenísima. La ciencia no puede responder cómo el orden puede haber sido producido por el desorden. No pueden. No tienen respuesta y no quieren admitir de que, por ejemplo, el ADN. El ADN es una cosa impresionante. Es tan complejo el ADN que cada uno de nosotros traemos, que las probabilidades de que se hayan ordenado en cuestión de billones de años para estar en lo que es el día de hoy, los mismos científicos han dado cuenta de que las probabilidades es de 10 al 40,000. Añade 40,000 ceros, una entre 10 al 40,000. Es una cosa imposible. Ellos mismos se están dando cuenta que es algo imposible, que del desorden pueda haberse formado el orden que tenemos nosotros en el momento de hoy. Entonces, ¿qué sucede? ¿Se ajustan a qué? Se están ajustando a el razonamiento, a estas mentiras, se aceptan y entonces niegan lo que es la lógica de razonar las cosas como tiene que ser, porque hoy en día viene que, por ejemplo, procede de aquello en el cual, vamos a decir, billones de años atrás hubo una explosión y entonces esa explosión produjo todo el universo que tenemos en el día de hoy. Y que todo se puso en su lugar por casualidad. Ahora, fíjense, volviendo a los filósofos, Platón dijo esto, para que ustedes vean cómo, cambiando un poquitito de tema, en el tiempo de hoy, estamos viendo exactamente lo mismo. No hay nada nuevo debajo del sol. Platón dijo esto: si no los gobiernos aceptan el homosexualismo, debemos considerarlos unos bárbaros. Bárbaros quería en esos tiempos decir, eran gente que no tenían, eran brutos. ¿Por qué? Porque el homosexualismo, escuchen lo que dijo Platón, el homosexualismo puede producir el amor con pasión, apasionado. ¡Wow! La filosofía de sus tiempos, ¿sabes qué? Empezamos a ver cómo estaba tan corrupto el imperio de los griegos y cuán corrupto era el imperio de los romanos. En origen la ciencia no puede explicar nada, son todas teorías. Sin embargo, en la Biblia nos dice a nosotros, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay duda absoluta. Ahora, habíamos dicho de que tiene que haber un sentido. Segundo punto, sentido o significado. Si la vida se inició al azar, sin un sentido, sin un significado, entonces no tiene un propósito en su existencia. Porque si todo es producto de casualidad, ¿sabes? El ser humano anhela saber que estamos vivos por una razón.
Y allí nos dice en el versículo 25 que este Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida. Hay un propósito, hay un sentido y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje